Entre las luces cálidas de un teatro vacío, suena, casi a susurros, una melodía que España conoce de memoria. Vivir así es morir de amor. Deja un rastro de nostalgia en el aire cuando la cámara se acerca a un sobre cerrado, apoyado sobre una mesa de madera. Septiembre de 2019. El país despide a Camilo VI, el hombre que convirtió la balada en un idioma propio. Pero, lejos del escenario, otra escena comienza a escribirse en silencio. En una notaría de Madrid, un documento espera para hablar por él. El presentador mira a cámara. La voz baja, firme. No vamos a contar una biografía. Vamos a abrir una puerta que pocos quisieron cruzar. La puerta de las últimas voluntades. Ahí dentro caben la memoria, el patrimonio, la música y los afectos. Ahí dentro caben las promesas a una ciudad que lo vio nacer y los hilos invisibles que unen, o separan, a una familia cuando ya no está quien decidía por todos. Ese sobre no contiene solo nombres y cifras. Guarda una pregunta incómoda, que desde entonces no deja de resonar. ¿Quién decide cómo se honra a un mito? ¿La ley? ¿La sangre? ¿O el público que lo amó? Esta noche, estimados televidentes, no vamos a buscar culpables, vamos a buscar sentido. Porque cuando la música calla, es el testamento el que marca el compás. Y a veces ese compás no suena igual para todos. Alcoy, una ciudad de la provincia de Alicante, fue la cuna de un niño que más tarde se convertiría en la voz eterna de la balada romántica en español. Camilo Blanes Cortés, conocido en el mundo como Camilo VI, nació con una sensibilidad artística que pronto desbordaría los límites de su entorno. Desde pequeño mostró una inclinación por la música, y lo que comenzó como una afición, en coros y grupos locales, pronto se transformó en una ambición imparable, llegar a los escenarios más grandes. Su salto al estrellato no fue inmediato, pero estuvo marcado por una perseverancia admirable. A finales de los años 60, su nombre empezó a sonar con fuerza gracias a su participación en concursos musicales y sus primeras grabaciones. La voz potente, de un rango sorprendente, y su carisma natural le abrieron paso en un panorama musical dominado por baladas intensas y melodías que hablaban al corazón. En la década de los 70, Camilo se consolidó como un fenómeno internacional, no solo en España, sino también en América Latina, donde millones coreaban sus letras como si fueran confesiones propias. Éxitos como Algo de mí y Perdóname lo encumbraron como un referente de la canción melódica. Cada presentación suya era un acontecimiento multitudinario. Los estadios se llenaban, la televisión lo convertía en protagonista habitual y las radios repetían sus canciones hasta el cansancio. Pero lo que distinguía a Camilo no era solo su capacidad vocal, sino la intensidad emocional con la que interpretaba. Sus baladas no eran simples melodías, eran gritos de amor, de dolor, de anhelo. Y el público, sediento de emociones auténticas, lo veneraba como a un ídolo capaz de poner voz a sus propias vidas. El artista, sin embargo, no se limitó a cantar. También fue compositor y productor, dueño de un talento polifacético que lo llevó a escribir para otros artistas y a experimentar con distintos estilos dentro de la música popular. Su inquietud lo mantenía en constante evolución y su disciplina le permitió mantenerse vigente durante décadas en una industria donde las modas pasan rápido y los nombres se olvidan aún más deprisa. Con el éxito llegaron también las responsabilidades y la presión. Camilo se convirtió en un símbolo de España en el mundo, un representante de la balada hispana que debía mantener siempre el listón alto. Detrás de los escenarios, el hombre vivía con intensidad, con la carga de ser observado permanentemente, de satisfacer a un público que nunca se conformaba con poco. Esa exposición, aunque le trajo gloria, también sembró soledad. Había algo en su mirada, en ciertos gestos de melancolía que dejaba entrever que el brillo exterior escondía matices más oscuros. En su vida privada, uno de los pilares fundamentales fue su hijo, Camilo Blanes, fruto de su relación con Lourdes Ornelas. A pesar de que siempre trató de mantener a su familia al margen del espectáculo, la prensa no dejó de interesarse por la dinámica entre padre e hijo, especialmente en los últimos años de vida del cantante. La relación, marcada por afecto, distancia y momentos de tensión, se convertiría más tarde en un punto clave para entender las controversias posteriores a su fallecimiento. Con el paso del tiempo, la salud del cantante se fue debilitando. Sus apariciones públicas se volvieron esporádicas, pero cada vez que subía al escenario, confirmaba que seguía siendo dueño de una voz irrepetible.
Su legado artístico se engrandecía mientras su figura se acercaba al ocaso. Para el público, Camilo VI siempre fue aquel hombre que supo transformar el amor en canciones inmortales. Parecía que nada podía romper aquel brillo. Pero tras esa sonrisa, tras las ovaciones, había algo más. Una historia que aún aguardaba ser contada. La tarde del 30 de septiembre de 2019, en una notaría de Torrelodones, el eco de las canciones de Camilo aún resonaba en el país. Afuera, la gente seguía cantando Perdóname como un himno de despedida. Dentro de aquellas paredes, sin embargo, el ambiente era otro, solemne, cargado de murmullos contenidos. Sobre la mesa reposaba el documento que revelaría la última voluntad del artista. El hijo de Camilo, conocido como Camilín, había decidido no acudir. Había delegado todo en sus abogados, como si la distancia le permitiera sobrellevar el peso del momento. Ese gesto, tan frío para algunos, fue el primer detalle inquietante que levantó suspicacias. Cuando el notario abrió el testamento, la sorpresa se dibujó en los rostros presentes. El documento era claro. Camilo Blanes se convertía en heredero universal. Ninguna cláusula complicada, ninguna lista interminable de beneficiarios. Todo recaía en él. Pero no era lo único. Entre las páginas se encontraba un deseo especial: que una parte de sus objetos personales y recuerdos fuesen entregados a Alcoy, su ciudad natal, con la finalidad de levantar allí un museo en su honor. Esa línea, aparentemente sencilla, guardaba una carga simbólica inmensa, porque mientras aseguraba su legado artístico en la tierra que lo vio nacer, abría al mismo tiempo la puerta a un terreno fértil para disputas familiares y administrativas. El nombre de Cristóbal Güeto apareció entonces en escena. Antiguo colaborador, persona de confianza, fue designado únicamente para reunir y custodiar los objetos destinados al futuro museo. No era albacea general, pero su papel resultaba crucial. Entre abogados, herederos y administradores, aquel encargo despertó preguntas. ¿Por qué confiar en alguien ajeno a la familia para una misión tan íntima? ¿Por qué delimitar su función con tanta precisión? Las miradas de quienes escuchaban al notario parecían buscar respuestas en el aire, aunque nadie se atreviera a pronunciarlas en voz alta. A partir de ese día, el drama comenzó a tomar forma fuera de los despachos. En Alcoy, la noticia del museo se recibió con emoción. Los periódicos locales titulaban con orgullo la intención de crear un espacio donde la memoria de Camilo viviría para siempre. Sin embargo, en Madrid, las conversaciones eran diferentes. Se hablaba de propiedades, de viviendas, en Torrelodones, en Las Rozas, en Marbella, de cuentas bancarias y, sobre todo, de los derechos de autor, una fuente de ingresos constante y codiciada. Ese contraste entre la ilusión popular y las inquietudes patrimoniales revelaba ya un doble escenario, el de la devoción y el del conflicto. El paso de las semanas no calmó las aguas. En diciembre de 2019, un nuevo capítulo estalló en los titulares. Camilín denunció públicamente la desaparición de joyas de su padre. El reclamo era directo. Objetos de gran valor sentimental y económico ya no estaban donde deberían estar. El señalamiento implícito recayó en quienes habían tenido acceso al legado, y entre ellos, inevitablemente, la figura de Güeto. De repente, la promesa del Museo de Alcoy se entremezclaba con rumores de desapariciones, sospechas y acusaciones veladas. Cada entrevista, cada filtración en los medios añadía una sombra más al relato. El público que meses antes lloraba la pérdida de un ídolo, se encontraba ahora frente a un nuevo espectáculo, el de una herencia convertida en foco de discordia. Los platós de televisión debatían con fervor sobre el testamento, analizando cláusula por cláusula, y las calles repetían la misma pregunta. ¿Qué habría pensado Camilo al ver a suyos enfrentados por sus pertenencias? La tensión se sentía incluso en Alcoy, donde las instituciones municipales trabajaban para materializar el museo, mientras la incertidumbre por los objetos crecía día a día. Cada declaración añadía un matiz inquietante.
La madre de Camilín, Lourdes Ornelas, aparecía en algunos momentos para intentar aclarar situaciones, pero sus palabras también daban lugar a interpretaciones diversas. La ausencia del heredero en los momentos clave, su distancia de la gestión y la fragilidad de su salud personal alimentaban aún más las dudas sobre la verdadera capacidad de proteger un patrimonio tan vasto. El drama estaba servido. Una familia dividida entre la memoria y el dinero, una ciudad expectante por recibir el homenaje prometido, y un público que observaba con la misma mezcla de morbo y tristeza cómo el legado de un mito se transformaba en motivo de disputa. El testamento, lejos de cerrar un ciclo, había abierto una caja de Pandora, y cada día que pasaba, un nuevo detalle inquietante se sumaba a la trama. El eco de las primeras revelaciones no tardó en convertirse en ruido ensordecedor. Los programas de televisión comenzaron a invitar a expertos legales, periodistas del corazón y allegados de Camilo para analizar hasta el último detalle de la herencia. Cada frase se diseccionaba con precisión quirúrgica, cada silencio alimentaba nuevas sospechas. Lo que debía ser un trámite sereno se transformó en un espectáculo mediático que nadie parecía capaz de detener. En el centro de esa tormenta estaba Camilín, hijo único, heredero universal, se convirtió en la figura más observada. Sin embargo, su ausencia constante de los focos en momentos clave levantaba interrogantes. Algunos lo describían como vulnerable, desbordado por la magnitud de lo que había heredado. Otros sugerían que, detrás de esa distancia, había un intento deliberado para protegerse de la presión mediática. La verdad, como tantas veces ocurre, en estas historias se sitúa en un terreno incierto que nadie podía confirmar del todo. Mientras tanto, los rumores crecían. En diciembre de 2019, la denuncia sobre la desaparición de joyas avivó un fuego que parecía apagarse. Los medios apuntaban hacia posibles descuidos, pero en la opinión pública la sensación era otra, que alguien había traicionado la memoria del cantante. Las cámaras buscaban a Cristóbal Hueto, encargado de custodiar los objetos para el Museo de Alcoy. Su rol limitado fue reinterpretado por muchos como el de un albacea con más poder del que realmente tenía. Cada aparición suya en los titulares, cada desmentido, añadía más tensión a la trama. La madre de Camilín, Lourdes Ornelas, entró en escena en 2022 al asumir la administración de una de las sociedades vinculadas al legado, tras el ingreso hospitalario de su hijo. Ese movimiento empresarial fue leído por algunos como un gesto de protección y por otros como una maniobra de control. La prensa explotó el contraste entre la fragilidad del heredero y la firmeza con la que su madre ocupaba un puesto clave en la gestión del patrimonio. Las tertulias televisivas, siempre hambrientas de conflicto, no tardaron en presentar esa dinámica como una lucha de poderes. Mientras los conflictos se multiplicaban, Alcoy trataba de mantener viva la promesa del museo. La ciudad trabajaba en proyectos, licitaciones y homenajes, intentando rescatar el lado luminoso de la historia. Pero incluso allí, el clamor por las piezas faltantes se hacía sentir. ¿Llegarían los objetos prometidos? ¿Se materializaría realmente el sueño de Camilo de tener un museo en su tierra natal? Las preguntas resonaban en los pasillos del ayuntamiento y en los corazones de los vecinos, que temían que las disputas familiares terminaran por enterrar el tributo más esperado. El clímax llegó cuando se cruzaron dos imágenes opuestas en la opinión pública. Por un lado, la ciudad de Alcoy anunciaba con orgullo el avance del proyecto museográfico, presentando maquetas y planos de lo que sería un espacio de memoria. Por otro, la televisión mostraba imágenes de Camilín en situaciones que reflejaban más vulnerabilidad que fortaleza. Esa disonancia fue el golpe final. La figura del heredero, debilitada ante la opinión pública, contrastaba con la solemnidad de un proyecto que buscaba inmortalizar a su padre. Y en ese contraste se condensaba la esencia del drama. La herencia que debía unir, en realidad estaba dividiendo. Ese fue el instante en que todo estalló. La tensión acumulada durante meses, la mezcla de rumores, silencios y acusaciones,
explotó en titulares que hablaban de herencia maldita y de legado disputado. La música de Camilo seguía sonando en radios y homenajes, pero el eco del conflicto ya se imponía sobre las melodías. El silencio se volvió insoportable. El ruido mediático, por intenso que fuese, no logró apagar el eco eterno de la música. En 2024, un gesto concreto devolvió a Camilo VI al lugar que le correspondía. Alcoy inauguró un mausoleo en su honor financiado por su propio hijo. Las imágenes del traslado de las cenizas recorrieron España. Vecinos, admiradores y autoridades se congregaron en silencio reverencial, mientras los acordes de Algo de mí acompañaban aquel momento histórico. Era la prueba de que, a pesar de las disputas, el lazo con su ciudad natal permanecía intacto. El mausoleo se levantaba imponente, blanco y solemne, como si quisiera desafiar a la polémica con su serenidad. Entre los asistentes, muchos se emocionaron al ver cómo el recuerdo del cantante, tantas veces enredado en titulares turbios, se transformaba por fin en un símbolo de unidad. Por un instante, las diferencias quedaron relegadas a un segundo plano. Lo que importaba no eran las cláusulas del testamento, ni los enfrentamientos en los despachos, sino la certeza de que Camilo descansaba en paz en la tierra que lo vio nacer. Ese mismo año, el proyecto del museo avanzó con pasos firmes. Las instituciones locales anunciaron la fase de licitación museográfica, un paso clave para hacer tangible el sueño que el propio artista había dejado escrito en sus últimas voluntades. Los planos mostraban un espacio vivo, concebido no solo como exposición de objetos, sino como lugar de encuentro cultural. En su interior se ubicaría la estatua dedicada al cantante, custodiada por las paredes que albergarían su memoria. El contraste era poderoso. Mientras la familia seguía navegando tensiones privadas, la ciudad materializaba el legado colectivo. Para los fans, ese desenlace inesperado fue un bálsamo. Volvían a cantar sus canciones, esta vez no con tristeza, sino con orgullo. Los homenajes en Alcoy se multiplicaban y cada verso interpretado en la plaza central se convertía en una declaración de amor eterno al artista. La emoción se palpaba en cada lágrima, en cada aplauso. Incluso los que antes discutían sobre bienes y herencias tuvieron que reconocer que había algo más fuerte que los litigios: la música. La historia de Camilo VI, marcada por la gloria y la controversia, encontraba en ese homenaje un cierre cargado de emoción. Era como si el propio cantante hubiese dejado escrito en cada acorde que su verdadera herencia no estaba en las propiedades ni en los objetos, sino en las canciones que unieron a generaciones enteras. Y ese mensaje, proyectado en el mausoleo y en el futuro museo, trascendía cualquier disputa. Porque al final, el último escenario de Camilo no fue un estadio ni un plató televisivo. Fue el corazón de su ciudad, donde la gente lo abrazó una vez más, esta vez para siempre. La historia de Camilo VI no terminó con la lectura de un testamento, ni con el eco de un titular. Su verdadera despedida se tejió entre notas que nunca enmudecen, entre recuerdos íntimos y homenajes colectivos. Y sin embargo, al mirar atrás, el espectador no puede evitar hacerse preguntas que trascienden el caso concreto. ¿Qué significa realmente heredar? ¿Es un acto jurídico? ¿Un deber familiar? ¿O una responsabilidad hacia el público que convirtió a un hombre en mito? En Alcoy, el mausoleo y el futuro museo son testimonio de que el arte puede sobrevivir a cualquier conflicto. Allí, la memoria del cantante se impone como verdad incontestable. Camilo pertenece a quienes lo escucharon, a quienes lloraron con sus letras y celebraron con su música. Pero más allá de esas paredes, las tensiones familiares siguen recordándonos que la fama multiplica tanto los afectos como las fracturas. El legado de Camilo VI se mueve entre esas dos orillas, la gloria artística y la fragilidad humana.
Tal vez esa sea la paradoja inevitable de los grandes ídolos. Nos entregan canciones inmortales, pero dejan tras de sí vacíos y disputas que ni la música puede resolver por completo. En ese choque de luces y sombras se esconde la esencia de su drama. Y ahora, estimados televidentes, la pregunta queda abierta. ¿Quién es el verdadero guardián de la memoria de un artista? ¿Su familia? ¿La ley? ¿O el público que lo convirtió en eterno? Entre las luces y las sombras, solo ellos saben toda la verdad.